tal, amigos? Estamos nuevamente con ustedes en su programa Diálogo Bíblico en este jueves 14 de agosto. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo con un gran abrazo. Nuestra pregunta o nuestra idea de conversación estaba centrada en vivir como Cristo, y justamente vamos a tratar ahora de ver algunos textos de cómo vivir como Jesús. Quizás es una meta alta, un desafío, pero es lindo los desafíos, porque mientras más alto es mejor la satisfacción. Habíamos conversado de un texto que ya habíamos considerado, claro, la semana pasada, pero habíamos visto a este joven que tenía a su enemigo y se lo pusieron en la pieza allí en la universidad, del colegio, ¿no? Verdad, sí, estaba complicado realmente. Él me cuenta la experiencia, dice: yo hablé con todos los directivos, dice: no puedo vivir con ese hombre, por favor sáquenmelo. Pero sabe que pero es interesante porque él de improviso reacciona y dice: yo estoy estudiando teología aún, y entonces ¿cómo puedo tener un enemigo si voy a hablar del amor de Dios, cómo vivir como Jesús? Y se propuso hacer algo. No bajó la intensidad de su odio contra esa persona, pero se puso a orar por él todos los días. Todos los días oraba. No sé cómo fueron sus primeras oraciones, pero el Señor hizo el cambio. Fuego del cielo, Señor, y como los discípulos, ¿te acuerdas? Que descienda fuego del cielo y los haga desaparecer porque no nos atendieron. Bueno, esa oración fue respondida y él me comenta: ¿sabes? Y ahora somos súper amigos. Porque Dios hace el cambio. Entonces, cuando uno se pregunta cómo vivir como Jesús, bueno, allí está una de las razones o de las formas. Si usted tiene un amigo en la iglesia, en el trabajo, todos los días ore por él para que Dios lo bendiga, lo ayude, y ese enemigo que tiene allí se va a transformar en su amigo. Seguramente la primera oración no va a ser: Señor, bendícelo, que claro. Seguramente la primera oración va a ser: Señor, ayúdame, porque tú sabes lo que siento hacia esa persona y eres tú el que puedes sacar esto de mi corazón, nada más. Y esa puede ser solamente la oración. Bueno, posteriormente va a ir a lo mejor avanzando y luego se encontrará orando para que el Señor lo bendiga y le ayude a aquella persona. Pronto va a tener la respuesta, porque el Espíritu Santo es el que suaviza los caracteres, las condiciones, y a lo mejor hay razón para tener la distancia contra una persona. Y no estamos hablando porque a veces hay caracteres también, ¿no es cierto?, que no se llevan bien, y el Espíritu Santo tiene que trabajar y hacer transformar eso, pero la idea efectivamente es que ahora ellos nos ayuden, el Espíritu Santo nos ayuda a vivir como Jesús vivió. Debemos recordar que Dios nos amó cuando nosotros aún éramos enemigos. Él nos amó primero, nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Entonces tenemos que pedir que Él ponga su amor en nuestro corazón. Es algo extraordinario, no es parte de nosotros. La parte de nosotros es precisamente lo contrario, porque el bien que quiero hacer no hago, más el mal que no quiero hacer, eso hago, y encuentro que en mí hay una ley que me lleva al pecado, decía Pablo. Y creo que eso es lo que todos tenemos, lo que todos experimentamos. Por eso que es necesaria la oración y estar conscientes. Esta es mi limitación, Señor, ayúdame. Y creo que esto es precisamente donde se demuestra el cristianismo. Allí es justamente lo que tú decías de Juan 15, 4 al 12, ¿no es cierto?, que habíamos mencionado este hecho. Hay algunos antecedentes allí en el texto que están diciendo que debemos permanecer en Jesús. El que en mí no permanece, dice el versículo 6, será echado fuera como el pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden, porque no sirven para nada. Pero mira, el 7 dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Qué grande, ¿eh? Sí. Me lleva a pensar en Cristo cuando fue tentado. ¿Cómo respondió Jesús? Con la palabra de Dios. En esto es glorificado mi Padre, en que lleve mucho fruto y seáis así mis discípulos. O sea, condicionalidades para vivir como Jesús, tenemos que llevar fruto. Correcto. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mí. Se presenta nuevamente el estatus del amor en las relaciones, digamos, horizontales que tenemos. Pero el versículo 10
vuelve a resaltar este hecho que lo hemos mencionado, porque la idea es vivir como Jesús. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. O sea, ¿cómo vivir como Jesús? Amando al prójimo, y esto es guardar la ley de Dios. Y si guardamos su ley, entonces permanecemos en Él, como Cristo lo hizo, y permaneciendo en Él, entonces tenemos que todas las cosas nos pertenecen, y lo que fue difícil, lo que fue terriblemente desastroso, hoy lo vamos a mirar con otros ojos en el día de hoy. Yo creo que hay dos desafíos grandes que tenemos como cristianos, uno de ellos es dejar aquellas cosas que consideramos pequeñas, como por ejemplo la mentira. Dime tú, generalmente la mentira no la tomamos en serio, y es algo serio. Y lo otro es precisamente el amor al enemigo. Creo que debemos empezar ya a orar por esto que no es fácil para nosotros, por esto que es traspasa nuestra naturaleza pecaminosa. Entonces, pedirle al Señor así honestamente: Señor, ayúdame a no mentir, a decir siempre la verdad, y ayúdame a amar a mi enemigo, de manera que se vea la diferencia en mi vida, la diferencia que tú haces en mi vida. Y yo resalto nuevamente lo que decía Pablo en Gálatas 2:20, dice: mas no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Cómo vivo como Jesús? ¿Cómo vivió Él? Examinemos su vida, vamos a encontrar que Él fue una vida de servicio, de sacrificio, de abnegación, de entrega. Bueno, así tenemos que vivir. Pero a lo mejor se torna el camino muy alto, muy difícil. Yo no puedo hacer esto, no puedo amar todavía a esta persona. No sé, no quiero poner ejemplos puntuales, pero hay tantas situaciones de relaciones que a veces se rompen y pareciera que nunca más se van a juntar. Alguna vez yo mencioné el hecho de que cuando los padres mueren y si hay alguna propiedad, normalmente esas propiedades producen tal disgusto entre los hermanos, que aquí, que allá, que se vende, no se vende, que se distribuye, que esto me corresponde a mí. ¿Cómo se abren brechas que si no fuera, y si no son cristianos, esas brechas permanecen y cada vez se abren más y son más hirientes, incluso las relaciones, las formas de hablar? Pero como cristianos no deberían haber este tipo de cosas, porque Dios puede suavizar y darnos la verdadera salida, el verdadero propósito de vivir realmente. Por eso que Pablo dice: más no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Eso es vivir como Jesús, que Cristo viva en nosotros, que sea una experiencia diaria, que la podamos mantener, gozar esa relación linda con nuestro Padre Celestial. Y como resultado vamos a amar a esos enemigos, que quizás son los de nuestra casa, vamos a amar a los de más allá, quizás un vecino, a alguna persona que nos hizo un daño, que todavía no es reparable y que a lo mejor nunca va a ser reparable, pero aún así Cristo amó a todas las personas, y vivir como Cristo, nosotros tenemos que hacer lo mismo, vivir como Jesús. Bueno, tenemos que considerar esto, y vuelvo a insistir, esto no es fácil, es algo con lo cual tenemos que luchar día a día, momento a momento. Debemos estar conscientes de esto, porque el Señor nos va a poner en situaciones, va a permitir situaciones en las cuales tenga que experimentar esto. Yo le estoy pidiendo que me ayude a amar a mi enemigo, y seguramente el Señor va a permitir a lo mejor que algo acontezca, y ahí es donde yo voy a tener que poner en práctica, pero tengo que recordar aquello que estoy pidiendo. Lo que decía anteriormente, si yo le pido al Señor que me ayude a no mentir, seguramente van a haber circunstancias en las cuales yo voy a tratar de salvarme diciendo una mentira, y en ese momento el Señor me va a hacer recordar: ¿qué fue lo que tú me estabas pidiendo? ¿No me decías que no querías que yo te ayudara a no mentir? Bueno, ahora es la oportunidad. Amables oyentes, les agradecemos por la atención en este día. Los invitamos para mañana a una nueva audición de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. ¿De qué manera podemos experimentar el gozo que viene de servir a Cristo, incluso cuando no nos sentimos necesariamente alegres por nuestras circunstancias inmediatas? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.